Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Por favor, confírmanme si se ve el PPT. Confirmamos en el chat. Sí, ok, de acuerdo. Ya, entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hoy tenemos que ver la tipología textual 3. Vamos a ver los textos dialécticos, que ya son textos que hemos estado revisando un poquito las sesiones pasadas. ¿Ok? ¿Qué es un texto dialéctico? Básicamente es cuando hay un texto en el que se encuentran dos posiciones contrapuestas, ¿cierto? De alguna manera se genera como un debate o una controversia, ¿ok? Entonces, un texto dialéctico, un texto en el que hay dos posiciones que se contraponen, ¿ok? Un texto puede estar a favor y en contra de cualquier tipo de tema. Los temas son variados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Experimentación animal, tecnología, eh, eh, consumo de alimentos, ¿no? Delincuencia, etcétera. Entonces, los temas son variados. Siempre, siempre, siempre en cualquier tipo de tema, por lo general social, pero en verdad en cualquier tipo de tema, vamos a encontrar más de una opinión, ¿cierto? Entonces, más de una posición. Entonces, colocar dos posiciones dentro de un mismo texto se hace un texto dialéctico, ¿ok? Ahora, en un texto dialéctico vamos a encontrar dos posturas, y estas dos posturas van a estar argumentadas, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener dos textos argumentativos, ¿ok? O a veces no argumentativos, pero bueno, potencialmente argumentativos, ¿cierto? Ok. Eh, Ahora, estos dos textos argumentativos deben estar en función al mismo tema, ¿de acuerdo? Deben girar en torno al mismo tema central, ¿ok? Muy bien. Ahora, para entender un texto de estas características, un texto dialéctico, es preciso, uno, identificar el tema central y dos, comprender cuáles son esos dos argumentos o esas dos posiciones que se están contraponiendo, ¿cierto? Muy bien, creo que es recontra sencillo. Y es justamente lo que hemos estado haciendo en los ejercicios de la parte 2 o de la parte B, ¿cierto? Nos ponían texto A, texto B, ¿no? Y ambos hablaban del mismo tema, pero con posiciones contrapuestas, ¿cierto? Por eso les mencioné que ya lo hemos estado trabajando. Vamos a ver entonces este primer ejercicio, ¿de acuerdo? Yo les voy leyendo y luego vamos resolviendo las preguntas, ¿ok? Entonces dice, la principal función de las redes sociales son para crear y mantener nuevas relaciones sociales, comunicarse a cualquier hora, en cualquier lugar, con una persona que puede estar incluso en la otra punta del planeta, o bien a 2 calles de nosotros, sea un completo desconocido o un viejo amigo con el que, de no ser por las redes, habríamos perdido el contacto. Entonces, por un lado. Por otro lado, las redes sociales son un terreno perfecto para la difusión de bulos e información falsa, algo que está relacionado con las numerosas estafas que se llevan a cabo. Además, llega más lejos y más rápido que la verdadera, algo que cabe, algo que cabe a destacar, pues es un tema preocupante del que cada vez se realizan más estudios. Ok, entonces fíjense que tenemos la postura uno, ¿cierto? Vamos a subrayarlo. Tenemos la postura uno, ¿verdad? Y tenemos, por otro lado, la postura 2, ¿cierto? Ya, la postura 2, ¿ok? Entonces, la postura uno nos dice que las redes sociales son importantes porque nos permite crear relaciones sociales o mantener relaciones sociales, ¿verdad? Con gente que probablemente no podamos sostener una amistad o un vínculo si es que no existiesen las redes sociales. Por otro lado, nos están proponiendo que las redes sociales son el terreno propicio para las fake news, ¿cierto? Para las noticias falsas, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos dos ideas contrapuestas frente a la utilidad de las redes sociales, ¿verdad? Vamos entonces con la primera pregunta. La discusión de ambos textos es sobre A, las consecuencias del mal uso de las redes sociales, B, la pertinencia del uso de las redes sociales, C, los motivos de realización de noticias falsas. Está súper fácil. ¿Cuál es la respuesta en esta primera pregunta?
A, B o C. A, B o C. ¿Qué dicen? Ujú. Jesús la B. El resto, hay 31 en sala ahorita, son 31. El resto sigue de receso. ¿El resto qué opina? No vamos a avanzar si no escriben en el chat. ¿El resto qué opina? Sebastián dice la B. Escriban. Si no, no avanzamos. Si no, no cambio de ejercicio. ¿Qué más? Muy bien, Diana, la B. La B, ¿cierto? Excelente, Alessandra. La B, ¿verdad? Entonces aquí la pertinencia del uso de las redes sociales. Vamos con la segunda pregunta. Dice, el término punta denota, bueno, buscamos la palabra, y ahí está aquí, ¿cierto? ¿Qué dice? Comunicarse a cualquier hora, en cualquier lugar, con una persona que puede estar incluso en la otra punta del planeta, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué denota? Lado opuesto, lado destacado, lado altísimo. ¿Cuál es acá? Ujú, ujú, excelente, ¿no? Ciertamente es la A, ¿verdad? Muy bien. Recontra fáciles estas preguntas, ¿no? Pero bueno, entonces, identificamos pues que los textos dialécticos pueden tener las dos posturas contrapuestas dentro del mismo párrafo. A eso se le conoce como texto dialéctico continuo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos dentro de un texto continuo, ¿verdad? Y dentro de este texto continuo encontramos estas dos posturas contrapuestas. Ahora, lo que nosotros hemos venido trabajando hasta este momento son los textos dialécticos discontinuos. ¿Por qué discontinuos? Porque se presentan en dos fragmentos distintos, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, vamos a leer. Texto A dice, las máquinas programadas con algoritmos de inteligencia artificial pueden procesar grandes volúmenes de datos a una velocidad asombrosa. Estas máquinas pueden aprender y adaptarse a través de datos y, por lo tanto, son menos propensas a cometer errores en comparación con los humanos. Esto se traduce en decisiones y operaciones más rápidas y precisas, especialmente en áreas como diagnósticos médicos y análisis financiero, etc. Ese es el texto A. Vamos con el texto B. Dice, es indiscutible que la IA ha llevado a la automatización de ciertos empleos, particularmente aquellos que son altamente repetitivos. Esto ha creado inquietudes sobre el desplazamiento laboral en algunos sectores. Además, implementar soluciones basadas en inteligencia artificial desde la adquisición del hardware hasta la formación personal son costosos. Esos a menudo actúan como una barrera, especialmente para pequeñas empresas. Entonces, aquí tenemos los dos textos, un texto que habla sobre la programación de las máquinas, ¿no? Que pueden no cometer errores y que de hecho por eso sobresalen, ¿verdad? A diferencia pues de los puestos humanos que sí cometen errores, ¿no? Por otro lado, tenemos el texto B, que justamente nos dice cuál es el peligro de automatizar todo, ¿no? Por ejemplo, que haya un desplazamiento de los sectores laborales, ¿verdad? Además que son muy costosos, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos el texto A y tenemos el texto B en un texto dialéctico discontinuo. Vamos a ver entonces las alternativas, vamos a ver las preguntas. Dice, medularmente, la polémica entre ambos textos se centra en A, lo bueno y lo malo en el sector económico. B, a favor y en contra del desarrollo de tecnología. C, ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. ¿Qué creen ustedes? En ese primer ejercicio, en esa primera pregunta, ¿cuál será la respuesta? ¿A, B o C? ¿Mm? A, B o C. Por ahí Jesús dice C. Alessandra también dice C. ¿Y los demás? Sebastián dice C. Leonardo dice C. La C, ¿cierto? Ventajas y desventajas en la inteligencia artificial. Una ventaja es que puedan existir trabajos sin equivocación, ¿verdad?
muy exactos, y por otro, una desventaja es que un montón de personas quedarían sin puestos laborales. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, del texto A, se deduce que las máquinas programadas con inteligencia artificial A tuvieron una instalación robótica, B, fueron realizadas por humanos, C, pueden ayudar solo al área de la salud. ¿Qué opinan ustedes? A, B o C en esta segunda pregunta. ¿Mm? En el texto A hablaban pues que las inteligencias artificiales eran pues programadas para ser exactas, precisas, ¿no? Y no cometer errores, ¿cierto? Por ahí Jesús dice la A. Pero una inteligencia artificial necesariamente tiene una instalación robótica. Williams dice la A. Alessandra dice la B. Fueron realizados por humanos, ya. Sebastián dice la B. El resto, ¿no saben opinar? ¿Solo cuatro? ¿Solo tengo cuatro personas en sesión? No creo. Ciertamente es la B, ¿verdad? Entonces, las máquinas programadas con inteligencia artificial, ¿por quiénes fueron hechas? Por los humanos. La instalación robótica, no necesariamente la inteligencia artificial es una instalación robótica. Si fuese pues una especie de cyborg o algo que se mueve, ¿no? Que se ejecuta, sí tiene una instalación robótica. Pero si es simplemente una programación, por ejemplo, el ChatGPT, está pues realizada, está más que realizada, está pues programada por seres humanos que son los encargados de incorporar la información, ¿cierto? Muy bien. Vamos con la B. Dice, según el texto B, si los implementos de la inteligencia artificial fueran baratos, A, las empresas de la inteligencia artificial caerían en quiebra sin recuperación. B, las pequeñas empresas podrían desarrollarse favorablemente. C, todas las compañías se aprovecharían en obtenerlas de inmediato. ¿Qué creen ustedes? ¿A, B o C? B, dice Sebastián. B, ciertamente, ¿no? Si los fuese más baratos, pues las empresas podrían desarrollarse favorablemente, ¿cierto? Muy bien, ahí tenemos pues las preguntas, las respuestas, ¿verdad? Muy bien, entonces como ven, está sencillo, no es lo que hemos venido practicando ya. Recordar simplemente que hay dos formas de textos dialécticos, ¿no? Los textos dialécticos continuos, que son los que vienen en el mismo texto, en el mismo párrafo, y los textos dialécticos discontinuos, que es cuando te presentan texto A y texto B que están contrapuestos. Básico para que estos textos funcionen es que deben girar en torno al mismo tema. ¿Ok? Muy bien, creo que está súper sencillo, ¿verdad? Vamos entonces a nuestro material de clase. Voy a dejar de compartir esto para compartir el material de clase. ¿Ok? En el material de clase también tenemos algo súper importante. A ver, confírmame porfa que se ve. ¿Se ve? Sí, ya, genial. Ok, entonces, en el material de clase tenemos los tipos de argumentación, ¿cierto? Hay diversos tipos de argumentación. Aquí nos están colocando 5 de ellos, ¿ok? ¿Qué es la argumentación? ¿Cómo es que yo voy a escribir? O cómo, sí, eso, cómo voy a redactar mi postura, ¿no? ¿Cómo voy a argumentar en función a mi postura, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no, la tauromaquia no debería existir, o bueno, debería ser abolida porque va en contra del derecho animal, ¿cierto? Yo puedo ir redactando mi sustentación, es decir, mi argumentación, a partir de una serie de formas, ¿no? Aquí tenemos 5 de ellos. Uno puede ser por analogías, ¿no? En donde establecemos semejanzas entre los conceptos para argumentar justamente mi punto. Por generalización, cuando coloco una serie de casos, ¿cierto? Y a partir de esos distintos casos puedo yo sustentar mi postura, ¿verdad? Por signos,
en donde coloco pues indicios o señales justamente para mencionar que se establece una relación con el fenómeno que yo pretendo argumentar por causa, ¿no? En donde establezco una sucesión causal entre una asociación en cadena, ¿no? Causa, consecuencia, para justamente sustentar mi postura, ¿no? Eso también se le conoce como argumento práctico, ¿ok? Y criterio de autoridad cuando apelo yo a una autoridad en el tema para sustentar mi postura, ¿cierto? No sé, si estoy hablando, qué sé yo, de agujeros negros, entonces menciono algún estudio hecho por Stephen Hawking, ¿no? Eso es mi criterio de autoridad, ¿cierto? Me baso en otra persona o en los estudios de otra persona para justamente sustentar lo que estoy yo planteando. Sencillo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, es importante no caer en falacias. Es muy sencillo cuando yo empiezo a argumentar, es muy sencillo caer en falacias, ¿no? Y esto justamente es algo que desestabiliza mi argumentación. ¿Por qué? Porque las falacias justamente son razonamientos falseados, ¿no? Que parecen reales, que parecen razonables, pero no lo son. Parecen lógicos, pero no lo son. Vamos a ver alguno de ellos. Son varios, pero los están colocando ustedes 10. Por ejemplo, argumento ad hominem o tipo de falacia ad hominem. Es cuando nosotros atacamos a una persona en vez de atacar los argumentos, ¿no? Por ejemplo, Margarita dice que la tauromaquia debe ser abolida, pero seguramente es falso porque Margarita tiene problemas con el alcohol. Que tiene que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces, falacia ad hominem. ¿Ok? Siguiente. Argumento ad baculum o falacia ad baculum, ¿no? Es cuando nosotros apelamos a la fuerza, ¿no? O a la amenaza para sustentar la postura. Por ejemplo, Oscar sabe que no puede cometer delitos porque eso se paga con cárcel. Estamos apelando a la fuerza, ¿cierto? Muy bien. Vamos con argumento ad ignorantiam o argumento de la ignorancia, ¿cierto? Una falacia también. Recurre a asumir como cierta una idea solo porque no se ha demostrado su falsedad. Por ejemplo, estoy convencidísima de que las sirenas existen porque no se ha demostrado que no existen. ¿Ya? ¿No? Entonces, eso se llama falacias ad ignorantiam. O sea, falacias de la ignorancia, ¿no? Que apela a la ignorancia. Muy bien. Vamos con la 4, que es argumento ad verecundiam o falacia ad verecundiam. Es cuando apelamos, pero de forma inadecuada a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, eh, Mario Vargas Llosa dio su opinión sobre quién podría ser el futuro presidente del Perú. Por lo tanto, hay que votar por esa persona. Pero Mario Vargas Llosa es un escritor, no es un politólogo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de falacias es el argumento ad verecundiam, ¿no? Cuando la persona a la que nosotros hacemos referencia como autoridad no tiene autoridad, valga la redundancia, en el tema. ¿Por qué? Porque no es un especialista en el tema. ¿Se dan cuenta? Ad verecundiam. Argumento o falacia ex populo. Asumimos como válido una idea solo porque la mayoría así lo cree. Por ejemplo, digamos que estamos en el siglo XV, en el siglo XVI, en Lima, ¿no? Cuando había el comercio esclavo. Entonces nosotros, si estuviésemos allí, diríamos, sí, la esclavitud en la ciudad de los reyes debería continuar porque la mayoría lo cree. Ya, pero no porque la mayoría lo cree, quiere decir que es correcto, ¿cierto? Entonces ahí estamos frente a una falacia ad verecundiam. No, perdón, falacia ex populo. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente, es argumento ad nauseam o falacia ad nauseam. Es cuando reiteramos constantemente una idea para que sea validada, ¿no? Entonces, todo el tiempo, por más que no sea real, todo el tiempo lo mencionamos, ¿no? Digamos que yo estoy obsesionada con las sirenas. Entonces, todo el tiempo estoy mencionando el tema de las sirenas, todo el tiempo estoy mencionando el tema de las sirenas, incluso me remito a estos falsos documentales que hay en torno a la sirena, ¿cierto? Para que al final, pues, mi idea sea válida. Es el famoso miente, miente, que algo queda, ¿cierto? Falacia, ¿ok? Falacia ad nauseam. Vamos con la siguiente falacia.
O el siguiente argumento, argumento eh, antiquitatem, que es una falacia también, ¿no? Falacia antiquitatem. ¿De qué trata esta falacia? Busca validar la idea solo por su antigüedad o por ser parte de una tradición. Por ejemplo, volvemos al tema de la tauromaquia, ¿no? La tauromaquia debe continuarse como un evento cultural en el Perú porque proviene de la época de la colonia. ¿Ya? Esos son argumentos vacíos, ¿cierto? Porque estamos pues cayendo en una falacia antiquitatem, ¿no? De antigüedad. Muy bien. Vamos con la siguiente, es el argumento o falacia hoc ergo propter hoc. ¿Qué significa esto? Es una falacia que genera una falsedad, una relación falsa o ilógica entre causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, hoy no me va a atropellar ningún carro, porque en la mañana no me crucé con ningún gato negro. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso? ¿No? O o por ejemplo, ¿no? Me caí al entrar a la universidad porque por la mañana pasé por debajo de una escalera. No hay una relación lógica, hay una relación cronológica, pero no una relación lógica, ¿no? Es el argumento hoc ergo propter hoc, ¿cierto? Una relación de falsedad en causa-efecto. Vamos con la siguiente, que es petición de principio, falacia de petición de principio. ¿De qué trata? Es una proposición que busca ser demostrada y ya está incluida de manera explícita o implícita en la premisa. Es un argumento circular, ¿no? No se me ocurre ningún ejemplo para esto. Eh, por ejemplo, yo creo que las mañanas son hermosas porque durante las mañanas uno es feliz. ¿Ya? O todos deberían amar el verano porque durante el verano todos son felices. Es un argumento circular. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi argumentación viene en función a la circularidad de mi idea, ¿no? Entonces, lo que yo intento demostrar ya está incluido dentro de mi premisa. Entonces, no te estoy explicando por qué todo el mundo debe amar el verano, simplemente estoy diciendo que todo el mundo debe amar el verano porque en el verano todo el mundo es feliz. Entonces, es circular, ¿no? Último, tipo de falacia. Hombre de paja. Esta consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente manipulando lo dicho por este. Ridiculizar básicamente a tu oponente. ¿Cierto? Entonces, ese es el hombre de paja, cuando ridiculizas los argumentos esgrimidos por tu oponente, digamos, ¿no? Por la persona que tienes enfrente. ¿Ok? Entonces, es importante no caer justamente en este tipo de falacias para que nuestras argumentaciones sean lógicas. Si caemos en este tipo de falacias, nuestras argumentaciones son ilógicas. Ok, vamos entonces al ejemplo de texto dialéctico continuo que tenemos por aquí. Es esto nada más. Y luego vamos con los ejercicios. ¿Ok? Entonces, les leo, ya sabemos que los dos primeros ejercicios los resolvemos juntos y los siguientes los resuelven ustedes. ¿Ok? Vamos con el primero. Dice, el presunto holocausto contra los judíos es solo un burdo montaje propagandístico sin ningún rigor. Si había tantas personas muriéndose, ¿por qué no se fueron a otro lugar? Además, todos los supuestos testigos son unos embusteros anti-alemanes. Sus puntos de vista simplemente no son válidos, pues servían para la propaganda judía. Todos los testimonios no son más que rumores que alimentan la conocida maquinaria de propaganda contra el pueblo alemán, que nos queda claro siempre ha sido un pueblo pacífico, por lo que es importante que hayan cometido malas acciones. No, perdón, por lo que es imposible que hayan cometido malas acciones. La propaganda ha contaminado con odio las mentes de miles de jóvenes que creen equivocadamente que las muy justificadas acciones realizadas en tiempos de guerra por parte del ejército alemán pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad. Se demuestra así que toda la cuestión del holocausto judío es pura propaganda política. Creo que es momento de cambiar nuestras ideas sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Ya está. Entonces, claramente tenemos un discurso antisemita, ¿no? Ah, ok, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la tesis que defiende el texto? A, Alemania no es responsable de la Segunda Guerra Mundial. B, el llamado holocausto judío nunca ocurrió en realidad. C, hay que replantear la visión militar que se tiene de los nazis. D, fueron los aliados los que perpetraron crímenes de guerra. E, el holocausto judío se trata de una perogrullada antialemana. ¿Qué creen ustedes? A, B, C, D o E.
¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cuál será el tema central en ese texto? ¿Cuál es la tesis principal? Porque aquí en el texto no está diciendo, pues, que la B, el llamado holocausto judío nunca ocurrió, ya. Entonces no está diciendo, no está negando las acciones, ¿no? No está negando las acciones, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo? Él para nada niega en esta argumentación para nada se niegan las acciones de los alemanes contra los judíos, ¿cierto? ¿El resto qué opina? ¿Cuántas personas son? 31 personas en sala y no me contestan. Leonardo Lae, el holocausto judío se trata de una perogullada antisemita, ya. ¿El resto? Ah, Leonardo nos había hecho también la E, ya, ok. ¿Solo dos? Los demás. Por allí Jesús nos dice la C. Mm, hay que replantear la visión militar que se tiene de los nazis. ¿Habla sobre la militarización? ¿El resto? ¿Solo tres personas? Ustedes tienen una tarea en su casa, ¿cierto? Lo están leyendo, yo imagino. ¿Qué marcarían? ¿Mm? ¿Nadie más? Bueno, ciertamente aquí la respuesta es la B, ¿verdad? La B. Dice que nunca ocurrió, no fue un holocausto, ¿no? Nos dice que no, no es que niega las acciones militares, pero no dice que fue un holocausto, sino más bien que fue, pues simplemente acciones realizadas en tiempos de guerra, pues, ¿no? Nada más, dice, nada más, ¿no? Entonces no hay un holocausto judío, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que no hay un holocausto judío, ¿verdad? Eso gira en torno a ello, ¿no? ¿Por qué no la sé? Porque no nos están hablando de la cuestión militar, ¿no? Simplemente nos dicen, ¿no? Que sí, se cometieron estas acciones, pero bueno, estamos en un contexto de guerra, nos dice el texto, ¿no? Muy bien, que habían marcado, ya, porque la E también está muy cerca, la E también es un distractor bastante fuerte, pero eh, esto simplemente es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Entonces, el tema central es que el holocausto nunca ocurrió. De hecho, el holocausto solamente es algo o una teoría para desacreditar a los alemanes, ¿no? Pero el tema central menciona que el holocausto jamás ocurrió en realidad, ¿no? Subrayar. Listo. Muy bien. Vamos entonces con el 2. Dice, el término rigor connota, todo separado, ¿no? Bueno, el término rigor connota aversión, virulencia, severidad, tenacidad y objetividad. Vamos a ver el concepto, ¿dónde está? Acá dice, el presunto holocausto contra los judíos es un burdo montaje propagandístico sin ningún rigor. Ok, ¿cuál será? Por ahí me menciona la E, la E, la E, la E. ¿Ya? Objetividad, ya, la E, sí, ¿cierto? La respuesta, pues, es la E, ¿no? No hay objetividad en el análisis del holocausto, ¿no? Todo es propaganda anti-alemana, dice. Ya está, muy bien, la E, perfecto. Vámonos con la 3 hasta acá. Claramente estamos ante un texto que cae en una falacia, ¿no? Pero vamos a ver qué falacia. Dice, se infiere que la apelación a la propaganda como una manera de fortalecer la postura del autor es un claro ejemplo de falacia. Ex populo, ad ignorantiam, ad antiquitatem, hombre de paja, od nauseam. Ustedes tienen su material en casa, vuelvan a la parte de las falacias, lean las falacias, las teorías de las falacias, ¿no? Y luego mencionan qué falacia se comete aquí. ¿Qué falacia es?
Ya empezaron a llegar las respuestas. Algunos dicen A, B, ex populo, ad nauseam. 3 el resto. Felipe dice hombre de paja. Alessandra dice ad nauseam. El resto, siempre leo los mismos nombres. ¿Los demás no saben opinar? Recuerden que estamos en virtual, todos estamos en un taller, básicamente, ¿no? Bueno, habilidad verbal siempre es un taller, ¿no? Porque hay que desarrollar la habilidad. Y para desarrollar una habilidad hay que practicar, ¿cierto? Emily nos dice la D. Ok, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ciertamente es la D. Volvemos entonces. ¿Qué significa? ¿Cuál es la falacia ad nauseam? Vamos a ver. La falacia ad nauseam, les mencioné que ustedes tienen que buscar, es la reiteración constante de una idea a fin de validarla, ¿no? Entonces, si todo el tiempo estamos diciendo que mentira, que el holocausto no existió, que fue pura propaganda antisemita, pero no estamos colocando ningún tipo de argumentación sólida, solamente giramos en torno al mismo tema de que no existe, que no existió jamás un holocausto, entonces estamos frente a una falacia ad nauseam. ¿Por qué no la E? Porque recordemos que el hombre de paja es cuando ridiculizamos la postura de otra persona. En este texto no se ha ridiculizado en ningún momento la postura, ¿cierto? Simplemente se ha repetido constantemente que el holocausto no existió, que solamente fueron excesos de guerra, ¿cierto? Entonces estamos repitiendo algo a fin de que se convierta en un argumento sólido, pero en verdad no hemos dado ningún tipo de, en ese texto, no se ha dado ningún tipo de profundización argumental, ¿cierto? Muy bien. Entonces estamos pues frente a la D. Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Hasta acá. Es compatible con la lectura señalar que el carácter pacífico del pueblo alemán para negar el hecho de que pudieran haber cometido atrocidades contra los judíos es un ejemplo del uso de la falacia ad baculum, ad verecundiam, ex populo, ad hominem o petición de principio. Pueden lo mismo, vuelvan a su texto, fíjense las falacias y empiecen a relacionar. Porque acá nos están preguntando sobre el carácter pacífico. El pueblo alemán es pacífico, por lo tanto, no han podido cometer ningún tipo de atrocidad durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál podrá ser? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser la C, ex populo. Recordemos que la falacia de ex populo es porque todo el mundo lo dice, entonces es cierto. ¿Será? ¿El resto qué opina?
Fíjense en su material, está en la primera página su material, el cuadrito de las falacias. Adverecundiam. Adverecundiam es cuando, ya me equivoqué. Adverecundiam es cuando recurrimos a la apelación de la autoridad, una inadecuada apelación a la autoridad. La A, ¿qué nos están proponiendo en la A? Ad baculum. Ad baculum es cuando recurrimos a la fuerza, ¿no? Apelación a la fuerza, a la finalidad. Entonces, es cuando decimos, bueno, él sabe que no puede hacer eso porque lo van a castigar. Estamos apelando a fuerza, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí me dijeron la B, la C. Petición de principio. Guadalupe dice petición de principio. Es cuando buscamos demostrar una idea que ya, cuando ya está incluida, puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Ciertamente es la repetición de principio, ¿no? Ya que nos están diciendo, ¿no? Es imposible, ¿no? Que el pueblo alemán haya cometido esas atrocidades porque el pueblo alemán tiene un carácter pacífico, pues, tiene un carácter pacífico, ¿cierto? Entonces, como el pueblo alemán tiene un carácter pacífico, imposible, pues, que hayan cometido esas atrocidades. ¿Por qué? Porque son pacíficos. Es un argumento circular, como les mencionaba hace un momento. ¿Se dan cuenta? Es un argumento circular, ¿no? Entonces, imposible que ellos hayan cometido esas atrocidades porque es un pueblo pacífico. Por lo tanto, actúan pacíficamente. ¿Se dan cuenta que es circular? Petición de principio, ¿cierto? Recordemos que el expópulo es cuando se dice, no, porque todo el mundo lo dice, entonces es cierto. No nos están comentando ello, ¿no? Ad baculum es cuando apelamos a la fuerza, ¿no? Por ejemplo, algo así como, sabe que no debe robar porque las autoridades lo castigan. No estamos en ese ejemplo, ¿verdad? Y ad verecundiam, que también mencionaron por allí, ad verecundiam es cuando apelamos de manera inadecuada a la autoridad, ¿verdad? Entonces, no. Ya dominen, nadie dijo dominen, pero dominen es cuando negamos algo, pero no culpando los argumentos, sino a la persona, ¿no? Entonces, obviamente era la de petición de principio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con las 5 finalmente. Aquí. Si se replicara utilizando los estudios de serios historiadores con abundante documentación sobre las atrocidades cometidas contra los judíos por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, entonces se estaría utilizando adecuadamente el argumento de, ya está sencilla, generalización, causa, analogía, signos o autoridad. ¿Qué opinan ustedes? Dice, si se replica utilizando los estudios, o sea, si le das la contra a este texto utilizando adecuadamente la literatura de historiadores sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces estaremos utilizando adecuadamente el argumento de 5A, Leonardo dice 5A, Alessandra también, Diana también, ciertamente, ¿no? El principio de autoridad. ¿Por qué? Porque claro, ya no me están diciendo, no, estos son historiadores, ¿no? Renombrados y tal, ellos sí saben, ¿cierto? Entonces estoy apelando a la autoridad. Excelente. Este tema de las falacias siempre es un poquito complejo de identificar, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero una vez que uno lo conoce, se va dando cuenta que la gente comete una serie alucinante de falacias al momento de razonar, ¿no? Por eso estamos tan mal como sociedad. Porque claro, todo el mundo razona en función a puras falacias. Y ya sabemos pues que las falacias son un razonamiento ilógico, que no es lógico. Vamos entonces con el segundo texto dialéctico, que es un texto discontinuo, que es lo que hemos estado practicando nosotros durante estas 2 semanas que estamos juntos, ¿cierto? Les leo entonces. Texto A. Estamos convencidos de que la historia de Jesús no es la biografía de un Mesías histórico, sino un mito que se basa en leyendas paganas imperecederas. El cristianismo no fue una revelación nueva y excepcional, sino que en realidad fue una adaptación judía a la antigua religión mistérica de los paganos. Nuestras conclusiones
se basan en las fuentes históricas existentes y en las investigaciones más recientes de los eruditos. En realidad, muchas de las ideas que examinamos están muy lejos de ser nuevas. Los místicos y los estudiosos del Renacimiento ya situaban los orígenes del cristianismo en la antigua religión egipcia. Hay muchas coincidencias entre la mitología de los dioses como Osiris o Dionisio y la historia bíblica de Jesús. Osiris Dionisio es Dios hecho carne, el Salvador e Hijo de Dios. Su padre es Dios y su madre una virgen mortal. Nace en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre. De hecho, todos nacen el 25 de diciembre. Pero ya, muere y resucita, y estos hechos son celebrados con un ágape de pan y vino. Ni siquiera las enseñanzas de Jesús eran originales, pues sabios paganos se habían anticipado a ellas. No existió ningún Jesús histórico, y en el improbable caso de que lo hubiera, no podemos saber absolutamente nada de él. ¿De dónde tomamos esta información? Del libro escrito por Gandhi y Frake en el 99, llamado Los Misterios de Jesús, el origen oculto de la religión cristiana. ¿Ok? Editado por la editorial G. Grigal. Ok, vamos ahora con el texto B. Hasta acá. El texto B. Dice, si bien abundantes escritos cristianos avalan la existencia de Jesús, para la mayoría de historiadores también existe un consolidado registro de testimonios no cristianos que afirman que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico, que vivió hace unos 2000 años. Los documentos históricos que confirman esto incluyen tanto de historiadores romanos como de judíos, literatura rabínica y cronistas anticristianos que vivieron durante los primeros días del cristianismo. El primer autor no cristiano en escribir sobre Jesús fue el historiador judío Tito Flavio Josefo, quien escribió una historia del judaísmo aproximadamente en el año 93 después de Cristo. En ella se habla de Jesús, el supuesto Cristo. 20 años después, los romanos Plinio el Joven y Tácito escribieron sobre Jesús. Mientras que Tácito escribió sobre la condena de Jesús en la época de Poncio Pilatos, era prefecto de la provincia romana de Judea y Tiberio era el emperador. Plinio escribe sobre el hecho de que en el norte de Anatolia los cristianos adoraban a Jesús como a un dios. Curiosamente, Tácito consideraba al cristianismo una superstición destructiva, mientras que Plinio consideraba a los cristianos un montón de cabezas duras. Con esto último, queda desmontada también la idea de que la figura de Jesús se montó sobre mitos paganos. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Caldwell en el 2019 en el texto llamado Aquí está la evidencia histórica de fuentes no cristianas de que Jesús no es un mito. ¿No? Y ahí está, aquí está el URL. Entonces, tenemos un texto que está hablando en la primera parte, un texto dialéctico discontinuo. En la primera parte, en el texto A, nos dicen pues que Jesús probablemente no existió, porque hay un montón de mitos previos al cristianismo en el que justamente hablan también de un Mesías que nace el 25 de diciembre, que proviene de un padre divino, de una madre virgen, ¿no? Y tal. Mientras que en el segundo texto nos dicen que Jesús probablemente sí existió, sí fue un personaje histórico. ¿Por qué? Porque hay documentación bastante antigua, ¿cierto?, de los primeros sujetos que giraron en torno a Jesús, que no son cristianos, ¿verdad?, que confirman la existencia de este personaje. Por lo tanto, es un personaje histórico. Entonces, ambos textos giran en torno a la idea de si Jesús es un personaje histórico o es un personaje mítico. ¿Existió o no existió? Ok, vamos con la primera pregunta. Dice, el tema controversial que se desarrolla en el texto es A, la importancia de Jesús en la historia, B, la vida y muerte de Jesús de Nazaret, C, la historicidad del Jesucristo bíblico, D, la existencia de un Jesús de Nazaret, E, las fuentes históricas de los evangelios. ¿Qué creen ustedes? Por allí Jesús dice la D, Diana D, Leonardo D, D de dedo, ciertamente la C. Ah, ya. No es la D, es la C. Ya sé por qué. La respuesta aquí es la C. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando en ambos textos sobre si Jesús existe o no existe, ¿cierto? Lo que estamos girando en torno al tema de
si es un personaje histórico o no, si existió en la historia o no. A eso se llama historicidad, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se llama historicidad. No estamos tanto pensando en si existió o no existió como sujeto o como mito. De hecho, existe este concepto de Dios, de Jesús, ¿cierto? Ya sea como sujeto que vivió o como mito. Pero aquí en el texto se está hablando sobre la historicidad. Aquí, ¿cuál es la palabra clave que nos ha hecho dudar? Por un lado, existencia y por otro lado, historicidad. ¿Cuál es el término más adecuado para, graficar esta disputa o esta polémica? Es la historicidad. En la historia, ¿existe Jesús? ¿Pero un Jesús bíblico? Como tal, sí, ¿no? El primer texto dice no, el segundo texto dice sí. Entonces, aquí la respuesta correcta era la C. ¿De acuerdo? A mí también me hizo dudar con la B. Pero claro, aquí la palabra clave es historicidad. Muy buena esta pregunta, muy buena. Vamos con la 2. La 2 es para completar información. En el texto A, el antónimo contextual de imperecederas es, mientras que en el texto B, la expresión cabezas duras hace referencia a, volvemos entonces, imperecederas. ¿Dónde está la palabra? Acá está. Ya, dice, estamos convencidos de que la historia de Jesús no es la biografía de un Mesías histórico, sino un mito que se basa en leyendas paganas imperecederas. Ok, nos están preguntando por el antónimo contextual de imperecederas. ¿Cuál podrá ser el antónimo contextual de imperecederas? Constante, permanente, caduco, efímero, perenne. ¿Qué creen ustedes? Y por otro lado, nos dice cabezas duras, hace referencia a eso es lo que decía okay. Esto es lo que decía Plinio, ¿no? Plinio consideraba a los cristianos como un montón de cabezas duras, ¿no? Ok, ahí. Ok, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es el antónimo contextual de imperecedero aquí? Imperecedero es que nunca muere, ¿cierto? Por ahí Carolina dijo la D. Alessandra también. ¿El resto? Efímero, me preguntan, ya. Leonardo, ¿el resto? ¿Tres nomás? ¿Cuatro nomás? Jesús también. Ok, ciertamente estamos aquí, ¿no? La D. Entonces, cabezas duras, gente recontra testaruda, ¿no? Que no cambia, ¿cierto? Muy bien. Más que tercos, testarudos, ¿no? Antónimo contextual de imperecedero, bastante efímero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, imperecedero que no perece nunca, efímero que sí. Y está. Entonces, esto es. Está fácil esa, ¿no? Vamos con la 3. Hasta acá. Sobre las fuentes no cristianas presentadas en el texto B, es incompatible señalar que A. Provienen de orígenes heterogéneos como historiadores judíos y romanos. Recordemos que nos están preguntando por lo incompatible, ¿cierto? B. Además de confirmar la existencia de Jesús, ¿ven con simpatía a sus creyentes? C. También pertenecen a fuentes no del todo históricas como la literatura rabínica. D. Confirman según Cadwell, y Cadwell es el autor, el contexto histórico brindado por el texto bíblico. Hay al menos una que se corresponde con el siglo en el que vivió Jesús. ¿Cuál será? ¿Cuál será la que no es? La incompatible. Está sencilla. ¿Cuál será aquí la respuesta adecuada? B, ya, Sebastián dice la B, el resto, Diana la B, Alessandra la B, Jesús la B. Sigo viendo los mismos nombres, nunca cambian de nombres. Guadalupe la B, Leonardo la B.
Emily la B, ciertamente estamos frente a la B. De hecho, la última parte contradecía, se podía ver acá, pues, ¿no? Contradecía lo que habíamos hecho hace un rato, ¿no? Entonces, estamos frente a la B, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la parte falseable? Que ven con simpatía, ¿no? De hecho, Plinio les decía que eran unas cabezas duras, ¿no? Pues eso, muy bien. Se podía solucionar con la 2. Vamos con la 4. Dice, en relación a los mitos, según el texto A, fueron la base para crear al Jesús bíblico. Es posible deducir que A, fueron completamente desconocidos para los divulgadores de Jesús. B, solamente son los que conciernen al dios Dionisio y al dios Osiris. C, son una reinterpretación posterior a Cristo sobre hechos históricos. D, los judíos contemporáneos a Jesús debieron de conocerlos bien. E, son diametralmente opuestos a la historia de Jesús de la Biblia. Pues, en relación a los mitos que según el texto A fueron la base para crear al Jesús bíblico, ¿qué podríamos decir en torno a ello? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A, B, C o D o E. ¿Qué podríamos marcar? La C por allí. Son una reinterpretación posterior a Cristo sobre los hechos históricos. Ya, Leonardo dice la C. Las demás. Vania dice la C, segunda reinterpretación posterior a Cristo. Diana la C. Las demás, solo tres respuestas. ¿Mm? ¿Nadie más? Nadie más dice yo. Bueno, estamos. La respuesta es la D. ¿Por qué no la sé? A ver, dice. En relación a los mitos que según el texto A fueron la base para la creación para crear el Jesús bíblico, podemos decir que los judíos contemporáneos debieron de conocerlos bien. Claro, porque para crear esta idea de Jesús y crear según el texto A, y crear el microcosmos en torno a Jesús, quiere decir que la gente de su pueblo conocía las leyendas anteriores. Y como conocía las leyendas anteriores, sabía qué estructura histórica, no, vamos a llamarlo personaje, ¿ya? ¿Qué personaje crear de tal forma que todas las otras leyendas de todos los otros pueblos calzasen en este personaje llamado Jesús, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué lo haría? Para que justamente todas estas otros mitos, todas esas personas que creían en estos otros mitos, pudiesen ver a la figura de Jesús como una figura que unía todo lo que ellos creían. ¿No? Entonces, imagínate, ¿no? Yo creo en, no sé, pues, Alá, qué sé yo, ¿no? Yo creo en Alá, y es mi creencia, ¿no? Y de pronto veo que hay otro Dios, otro Mesías, que se parece mucho a Alá. Entonces debe ser, ¿cierto? Otro que cree, no, pues, no sé, en Chingala, ¿no? Y se da cuenta que ese Mesías se parece mucho a Chingala. Ah, entonces debe ser, ¿cierto? Entonces de esa manera lograban unificar, ¿verdad? Por eso es la D, ¿no? Entonces, para que los judíos de su tiempo, es decir, sus contemporáneos, hayan podido crear esa imagen de Jesús en base a esos otros mitos, ¿no? Debieron conocer muy bien todos esos mitos para que todos calcen en una sola figura. ¿Se entiende por qué la D? Esa estaba un poquito compleja, ¿no? ¿Se entiende por qué la D? ¿Por qué no la C?
porque están hablando aquí de reinterpretación posterior a Cristo. Pero nos dice el texto A que Cristo fue creado en función a un montón de mitos. Entonces, si fue creado en función a un montón de mitos, ¿cómo es que la reinterpretación va a ser luego? No, pues tiene que ser antes, ¿cierto? ¿Se entiende por qué la D y por qué no la C? ¿Sí? ¿No? ¿Otra vez? Esa estaba un poquito compleja, ¿no? ¿Se entiende por qué la D? Pongan en el chat, pues otra vez, no estoy de acuerdo, quiero quejarme. Escriban, si no, no podemos pasar al siguiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien, entonces por eso es la D. ¿Esta tenía nivel? Sí, sí tenía nivel esta pregunta. Muy bien. Entonces, hay que ver bien los procesos cronológicos cuando nos hagan ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Vamos con la 5, que es la de interpretación. Está acá. Dice, si se encontraran los registros del censo que ordenó hacer Augusto, que según la Biblia fue la razón por la cual la familia de Jesús fue a Belén, y estos confirmaran la existencia de una familia formada por José, descendiente de la casa de David, una joven llamada María y un único hijo recién nacido llamado Jesús, entonces, A, se habría demostrado la absoluta veracidad del relato bíblico. B, Cadwell debería recular y replantear su postura argumentativa. Frake y Gandhi se volverían activistas religiosos con toda seguridad. D. La postura sostenida por el texto A no variaría en forma sustancial. E. Las posiciones de ambos autores convergerían sin ningún problema. ¿Cuál será la respuesta aquí? ¿Cuál creen ustedes? Si de pronto alguien encuentra el censo mandado por Augusto y dice, uy, de verdad, había un papá llamado José que venía de la casa de David, que estaba casado con una tal María y que tenía un hijito recién nacido llamado Jesús. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué sería lo inmediatamente posterior que sucedería? La postura sostenida por el texto A no variaría en forma sustancial. Ya, eso dice Sebastián. Alessandra también dice lo mismo. D, es D, ¿no? Diana también dice lo mismo, la D. ¿Quién más? ¿Tres nomás? ¿Mm? ¿No saben, no opinan? Muy bien. La respuesta es la D, ¿cierto? Excelente. La respuesta es la D, ¿no? La postura, pues, del texto A no tendría por qué variar, ¿cierto? Aquí simplemente estaríamos encontrando, pues, una familia X, ¿no? Muy bien. Y ya, entonces con eso hemos terminado el ejercicio 2. Vamos a pasar a la sección B. Ustedes ya saben que la sección B es suya, ¿cierto? Entonces es un texto como el que practicamos la sesión anterior, ¿no? Un texto escrito con un gráfico, ¿verdad? Y las 5 preguntas. Entonces, vamos a tomarnos, está un poquito largo, así que nos vamos a tomar 10 minutos para esto, ¿ya? Lean el texto, analicen bien el gráfico, porque creo que no hay mucho que analizar, y resuelvan las 5 preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, 10 minutos para esto. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a las 10:44. Cualquier cosita estoy aquí. Continúen.
Ok, ¿terminaron? Ya vamos a revisar entonces este texto de la sección B. Vamos a leerlo, ya dice, imagina salir una noche a ver las estrellas y no ser capaz de distinguirlas entre las decenas de puntos luminosos artificiales. El reciente lanzamiento de los primeros 60 satélites de la constelación Starlink de SpaceX ha desatado la polémica, aunque realmente hace años que el debate está sobre la mesa. Hasta el momento, la principal amenaza para la astronomía, tanto aficionada como profesional, era la contaminación lumínica. Lejos de solucionarse este problema, se ha agravado brutalmente en los últimos años con la difusión de la iluminación LED que emite en una amplia región del espectro visible. Pero ahora los satélites comienzan a perfilarse como otro enemigo más sutil. Lo primero debe ser evitar el alarmismo. El hecho de que lancen miles de satélites no significa que todos sean visibles desde un punto de la superficie terrestre, ni que lo sean durante toda la noche. Tampoco se van a comportar como focos que nos deslumbren, nada más lejos de la realidad. Dependiendo de nuestra posición geográfica, la hora y la época del año, solo se verá un número determinado de satélites que serán muy inferior al número de estrellas visibles. La cuestión es saber cuánto podremos ver y qué brillo tendrá. Y la respuesta, aunque no está nada clara, por el momento es ciertamente preocupante. Pero es en verdad un gran problema. Dejando de lado las muy importantes cuestiones medioambientales, la primera víctima de esos satélites van a ser la toma de fotografías astronómicas nocturnas. El asunto será bastante serio para muchos observatorios profesionales, dependiendo de su latitud. El trazo de un satélite no solo arruina una imagen bonita, puede corromper los datos espectrales, impide las tomas de larga exposición al cielo profundo, introduce ruido en las imágenes, entre otros inconvenientes. Si además el satélite brilla intensamente, la imagen o el espectro pueden quedar directamente inservibles. Y mejor no hablamos de la contaminación de radio provocada por esos satélites y su impacto negativo en la radioastronomía. Y acá nos están colocando el ejemplo, ¿no? Hay 33 orbital satélites, ¿no? Etcétera. Es un montón. Ya. Ok, entonces, medularmente, el texto desarrolla cuál es el tema central aquí. ¿Cómo el lanzamiento de miles de satélites afectará la radioastronomía? Las posibles consecuencias negativas producidas por la constelación Starlink. La Starlink es de este pata, ¿cómo se llama? El de X, el que compró Twitter. No me acuerdo. C. Las consecuencias medioambientales del lanzamiento de satélites artificiales. D. El peligro que supone la contaminación lumínica para la labor astronómica. E. El gran avance tecnológico que representa SpaceX y su proyecto Starlink. Elon Musk, ahí está, se me olvidó el nombre. Musk, ¿no? Sí, él es el dueño de SpaceX y de Starlink. Ok, entonces, ¿cuál será la respuesta aquí? ¿Qué marcaron? A, B, C, D, E. La B, la B, la B, ¿cierto? Estaba fácil. Las posibles consecuencias, pues, que puede traer consigo Starlink, tanto la fotografía, como la radio, como la experimentación, ¿no? Etcétera. Muy bien, la B. Vamos con la 2. Dice, en el texto, el término ruido indica sonidos desagradables, perturbaciones intermitentes, discordia irresoluble, interferencias indeseables, malestar psicosomático. Vamos a ver la palabra ruido. ¿Dónde está? Aquí. Dice, puede corromper los datos, o sea, el satélite, puede corromper los datos espectrales, impide las tomas de larga exposición, introduce ruido en imágenes, entre otros inconvenientes. ¿Qué marcaron acá? ¿Qué marcaron aquí? La D, dice Jesús, Yaritza la D, Sebastián la D, Leonardo la D. Ciertamente, ¿no? Son interferencias. Muy bien, interferencias. Ruido siempre es una interferencia. Muy bien, muy fáciles. Vamos con la 3. Hasta acá. A la 3 dice, del desarrollo textual y de la imagen adjunta en relación a la observación astronómica es posible inferir que esta se arruinará irremediablemente por culpa del brillo de los satélites artificiales. B. La imagen muestra la posición potencial de los satélites que ayudarán a este fin. C. No se verá afectada si los observatorios profesionales se ubican en los polos. D.
experimentarán un enorme avance cuantitativo gracias al proyecto SpaceX. Afectará principalmente a la labor de los aficionados y no a la de los profesionales. ¿Qué marcaron ustedes aquí? ¿Mm? ¿Qué marcaron aquí ustedes? ¿Mm? A, B, C, D, E. ¿Mm? ¿Lo hicieron? La A, arruinaría irremediablemente por culpa del brillo de los satélites, ya. La A, la A. ¿El resto no saben opinar? 3A. ¿Nada más? ¿Nadie más? B, pero tienen que hacer. C. Ya, miren. Aquí la respuesta es la C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? Que si se ubican en otros espacios, entonces no va a alterar el tema de los satélites, ¿cierto? Deberían irse a los polos, mencionan, ¿no? ¿Qué habían dicho ustedes? Se arruina irremediablemente por culpa. No, justamente te dicen eso, no, sí, se puede arruinar, menciona, pero si te vas a los polos, ¿verdad? Entonces podrían captar de manera tranquila, ¿no? Porque no se cruza el brillo de esos satélites dependiendo de la latitud. ¿No? Por ahí decía, ¿no? Dependiendo de la latitud, del espacio en donde estés, el lugar, entonces no te va a poder afectar, ¿cierto? Ah, la respuesta era la C. Vamos con la 4. Es incompatible en relación a los efectos potenciales de los satélites artificiales de la constelación Starlink afirmar que, incompatible, o sea que no es, ¿no? Afirmar que pueden ser graves para la observación astronómica profesional, afectará de forma parecida a cómo lo hace la iluminación con LED, no perjudicará a los que se dediquen a la astronomía de aficionados, alterará la toma de imágenes y corromperá los datos, dañará también a la radioastronomía. ¿La radio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué marcaron aquí? ¿Qué marcaron aquí? Diana, la C. La C, sí, ¿cierto? La C, ¿verdad? Ujú. La C, ¿verdad? Porque menciona, pues, ¿no? Que a ellos sí van a ser afectados, ¿no? Los aficionados se van a ser afectados porque no tiene no tiene mucha potencia sus telescopios de aficionados. Pues, ¿no? Como son muy rudimentarios, van a haber interferencias. Vamos con la 5. Si tras el lanzamiento de la megaconstelación Starlink, la observación astronómica no se viera afectada en ningún modo alguno, sería posible concluir que esto ocurrió debido a que los satélites usan la iluminación LED. El autor del texto aún guardaría reservas frente a este proyecto. Los satélites estarían distribuidos de manera densa y uniforme. Todos los observatorios profesionales estarían en el espacio. Los satélites estarían actuando como focos que nos deslumbran. ¿Qué marcaron aquí ustedes? Entonces dice, si te lanzan la constelación y no hay ningún tipo de problema, ¿qué sucedería? ¿Mm? ¿Qué hubiese pasado? Porque ciertamente este texto tiene un tono de preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría? ¿Qué marcaron ustedes? Porque o sea, el texto dice, va a afectar, podría afectar, ¿cierto? Pero si de pronto no afecta en absolutamente nada, ¿no? La C, dice Leonardo, los satélites estarían distribuidos de manera densa y uniforme, ¿ya? Guadalupe dice la C. La B, Jesús. Sí, ¿verdad? La respuesta es la B, ¿cierto? Entonces, si tras el lanzamiento de la megaconstrucción la observación astronómica no se viera afectada en modo alguno, sería posible concluir que el autor todavía
tendría cierto recelo. ¿Por qué? Porque acá me están hablando de la observación astronómica, ¿cierto? Pero en el texto dice que en efecto lo que está sucediendo, además de lo astronómico, es el tema medioambiental. No lo encuentro por aquí. Pero mencionaba que el tema medioambiental iba a tener un impacto bastante importante también, ¿cierto? Entonces, él tiene dos preocupaciones, ¿no? El tema de la contaminación lumínica, pero también el tema medioambiental. Entonces, sí, en efecto, la observación astronómica no se afecta en absolutamente nada. ¿Qué pasaría? El autor diría, ya, pero ¿y la contaminación medioambiental? ¿Cierto? Entonces, por eso es la B, ¿no? Se había mencionado la C. Pero esto también de manera densa y uniforme. ¿Pero por qué densa y uniforme? Densa es que hay mucho, ¿no? Ay, pero bueno, la B, ¿cierto? Recordemos que habían dos temas allí, aunque desarrolla más todo lo astronómico, ¿no? Muy bien, eso es el texto uno de esta segunda parte. Vamos con el texto 2, que es un texto discontinuo, ¿de acuerdo? Es un texto pequeño, así que unos 5 minutos yo creo que está bien, ¿no? 5 minutos y resolver, ¿de acuerdo? Empecemos.
Ok, vamos a resolver entonces este ejercicio. Vamos a leer, ya dice texto A. Hoy en día se culpa el capitalismo de muchas cosas. La pobreza, la desigualdad, el desempleo, ya sea el calentamiento global. Para Marx, el papel histórico del capitalismo era reorganizar la producción. El capitalismo logró esa transformación porque la reorganización de la producción permitió un aumento de la productividad sin precedentes. La división del trabajo dentro y entre empresas que para 1776 Adam Smith ya había concebido como el motor del crecimiento. Hizo posible una división de los conocimientos entre los individuos que permitió que el conjunto supiera más que las partes y formara redes de intercambio y colaboración cada vez más amplias. Una empresa moderna cuenta con expertos en producción, diseño, comercialización, ventas, finanzas, contabilidad, gestión de recursos humanos, logística, impuestos, contratos, etc. La producción moderna no es simplemente una acumulación de edificios y de equipos de propiedad del capital y operada por trabajadores fungibles, o sea, trabajadores que pueden ser fácilmente descartables, ¿no? Más bien, es una red coordinada de personas que poseen diferentes tipos de capital humano. En el mundo desarrollado, el capitalismo en realidad transformó a casi todos los individuos en trabajadores asalariados, pero también los sacó de la pobreza y los hizo más prósperos de lo que Marx hubiera imaginado. Como lo han demostrado Rafael Di Tella y Robert McCulloch, los países más pobres del mundo no se caracterizan por tener una confianza ingenua en el capitalismo, sino una completa desconfianza, lo que lleva a fuertes demandas de intervención gubernamental y regulación del comercio. Bajo esas condiciones, el capitalismo no prospera y las economías permanecen pobres. Vamos con el texto B, el segundo texto, dice. El capitalismo ha vuelto a entrar en línea de colisión con la democracia. Las señales de peligro se acumulan bajo el crecimiento, tendencias deflacionistas, endeudamiento, desempleo, bajos salarios, pobreza. El malestar social va aumentando, respondiendo a este estado de cosas. La vida política de las democracias comienza a adquirir tintes populistas, xenófobos y autoritarios, o sea, xenófobos que odian a los extranjeros. La desigualdad tiene una gran importancia, pero ¿cuáles son sus causas? La origina el capitalismo o las instituciones y las políticas públicas. El reciente y exitoso libro El Capital en el siglo XXI del economista francés Thomas Piketty ha dado una respuesta contundente. Es el capitalismo. La causa es sencilla. La tasa de beneficio del capital es sistemáticamente mayor que la tasa del crecimiento de la economía, que es lo que beneficia a la mayoría de la gente. El capitalismo tendría una tendencia innata a la desigualdad. Todo el mundo reconoce la aportación de Piketty al establecer de forma concluyente el hecho de la desigualdad, pero no todos están de acuerdo con el diagnóstico de las causas. En todo caso, si la desigualdad importa, ¿qué hacer para reducirla? El análisis de Piketty tiene en este punto algo de fatalista. Propone un impuesto global progresivo sobre la riqueza, una solución poco viable, y lleva el debate sobre el capitalismo a los términos maniqueos de hace 20 años. Hoy, el reto vuelve a ser reconciliar el capitalismo con la democracia. Se necesita un nuevo pegamento, un nuevo contrato social. Vale. Entonces, ambos textos debaten de manera central sobre los efectos positivos y negativos del capitalismo en la relación a la democracia. La importancia del capitalismo para la erradicación de la pobreza de los países. C. Los alcances negativos y positivos del capitalismo para afrontar la pobreza. D. El capitalismo como un sistema económico político y su reformulación teórica. E. Los límites teóricos aplicativos del capitalismo en las democracias globales. ¿Qué marcaron ustedes aquí? ¿Qué marcaron aquí ustedes? Jesús marcó la C. Ya también. ¿No hay más? Sí, pues no la sé. En el primer texto tiene un tono más optimista respecto al capitalismo, mientras que el segundo, con el tema de Piketty, menciona que no, que más bien genera problemas incluso con la democracia, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces 1C.
Vamos con la 2, dice, en el texto A, el término fungible connota, y en el texto B, el vocablo maniqueo hace referencia a una postura. Bueno, vamos a ver entonces, A, fungible. Dice, la producción moderna no es simplemente una acumulación de edificios y equipos de propiedad y capital, y operada por trabajadores fungibles. ¿Ya? Mientras que en la B nos están poniendo el término maniqueo. Dice, propone un impuesto global y progresivo sobre la riqueza, una solución poco viable, y lleva el debate sobre el capitalismo a los términos maniqueos de hace 100 años. Hoy el reto vuelve a ser reconciliar el capitalismo con la democracia, ¿no? Ok, entonces, fungible, ¿qué es? ¿Qué connota fungible? Dos a. ¿El resto qué opina? Fungible es algo así como trabajadores que pueden ser altamente, ¿cómo se dice? Descartados, ¿no? Altamente descartados. Dos a. Ya. Caduce, caducidad, y hace referencia a una postura radical. Ya. Aquí la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Los trabajadores son fungibles, es decir, los trabajadores pueden salir en cualquier momento. ¿Tienen una situación estable laboralmente? No, porque en el capitalismo los trabajadores van y vienen todo el tiempo. Hoy estás, mañana ya no, porque no tienes derechos laborales, ¿no? Entonces hay mucha inestabilidad. Caducidad no, porque decir que hay trabajadores que caducan, o sea, son máquinas. No, pues no pueden ser máquinas, no es como que caducase trabajador a la vete, no. Más muy inestables, ¿no? Por eso es que cuando estábamos leyendo les dije, ¿no? Inestabilidad, que pueden ser cambiados todo el tiempo. Un trabajador fungible es alguien que puede ser reemplazado. Mientras que el término maniqueo, y por eso es que les leí hasta la segunda parte, ¿no? Vuelve a ser reconciliar el capitalismo con la democracia. Es decir, los términos maniqueos son términos, una persona maniquea es una persona que no reconcilia dos partes, ¿no? Entonces, términos maniqueos se está refiriendo a capitalismo malo, no capitalismo bueno, ¿no? Entonces, por eso mencionan que lo que importa ahora es generar un nuevo pegamento, un nuevo contrato social que reconcilie el capitalismo con la democracia. Entonces, aquí son como dos términos irreconciliables. De hecho, así empieza el texto, ¿no? Que el capitalismo ha colisionado con la democracia, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Maniqueo aquí está funcionando como como algo irreconciliable. ¿De acuerdo? Vamos con la 3. Uy, se nos está pasando la hora súper rápido. ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcaron aquí? Ya. A. Perdón, 1. El texto A sugiere que el capitalismo mejoró en la práctica las expectativas de Marx. 2. Antón considera que Piketty ofrece un diagnóstico acertado de la desigualdad. 3. Resulta exagerado para Hausmann echar la culpa a todos los males del capitalismo. 4. El texto B ofrece una postura mediadora al exigir una reconciliación total con el capitalismo. ¿Qué marcaron ustedes aquí? ¿Qué marcaron ustedes aquí? Por ejemplo, lo último que estábamos mencionando, ¿no? En el texto B se dice que tiene que haber se tiene que mediar la reconciliación total con el capitalismo. No, ¿cierto? ¿Con qué se tenía que reconciliar? Con la democracia, ¿verdad? Porque habíamos mencionado que al inicio del texto habla pues que el capitalismo ha colisionado la democracia, ¿cierto? Entonces, hacia el final pues menciona que debe haber un nuevo contrato social. ¿Cuál es ese nuevo contrato social? Reconciliar el capitalismo ¿con qué? Con la democracia. Entonces, esta es falsa. Menos con esta. Resulta exagerado para Hausmann echarle la culpa de todos los males al capitalismo. Eso está en el texto A, ¿cierto? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué nos decía el texto A? El texto A estaba como un poco de acuerdo, ¿verdad? ¿Esto es verdadero o falso? Resulta exagerado para Hausmann echarle la culpa de todos los males al capitalismo. Verdadero, ¿cierto? Muy bien, ese es verdadero. Vamos con la siguiente.
Antón considera que Piketty ofrece un diagnóstico acertado a la desigualdad. ¿Eso dice? No, más bien dice que no, que necesitamos, que el Piketty estaba llevando la discusión a términos maniqueos, ¿no? Que más bien necesitamos un nuevo contrato social donde se reconcilie la democracia con el capitalismo, ¿no? En el texto A, entonces esa es falsa, ¿cierto? En el texto A, sugiere que el capitalismo mejoró en práctica las expectativas de Marx. ¿Eso lo dice o no lo dice? Esto sí lo dice, ¿no? Dice que, de hecho, el capitalismo no es malo, que hay un montón de gente que ha podido salir de la pobreza, ¿no? Y que eso supera las expectativas que Marx había colocado en el contrato social, ¿no? Que decía que no, que el capitalismo iba a arruinar las vidas, ¿no? Entonces estamos frente, bueno, eso también es verdadera, ¿no? Entonces estamos frente a una verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la 4. Dice, se desprende del texto A que aquellos países donde existe una prosperidad económica se debe a que han mantenido una relación de confianza con el sistema capitalista. B, sus sistemas de producción han sido transformados sin precedentes. C, todos sus trabajadores cuentan con diferentes capitales humanos. D, existe una efectiva intervención en la regulación de los mercados. E, la mayoría de sus trabajadores tienen una condición de ser asalariados. El texto está como medio de acuerdo con el capitalismo, ¿cierto? Y de hecho menciona que hay un montón de gente que ha podido salir de la pobreza gracias al capitalismo, ¿verdad? ¿Qué marcarían ustedes aquí? ¿O qué marcaron en todo caso? A, B, C, D o E. ¿Marcaron algo? ¿Nada? ¿No lo hicieron? Ya. Aquí la respuesta es la A, ¿cierto? Aquí es la A. ¿Por qué? Porque justamente dicen eso, ¿no? Que las personas que tienen un buen desarrollo, que las sociedades que tienen un buen desarrollo económico es porque han tenido una confianza en el sistema capitalista que les ha permitido, pues, avanzar, ¿cierto? Entonces, eso, ¿no? Era la A. Vamos con la B. La B dice, si el texto B estaría en total desacuerdo con lo planteado por Piketty, recordemos que Piketty dice que el capitalismo orada la democracia, entonces manifestaría que el capitalismo no solo es culpable por la pobreza, sino por el calentamiento global. B, sostendría que lo mejor sería buscar un sistema económico político alternativo al capitalismo, se demostraría en contra de imponer un impuesto global y progresivo sobre la riqueza. Su propuesta de construir un nuevo contrato social con el capitalismo tendría mayor asidero. Propondría que la tasa de beneficios del capital sea mayor a la tasa de crecimiento de la economía. ¿Qué marcarían ustedes? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estuviese de acuerdo con Piketty completamente. Piquete dice, no, este sistema no funciona, no hay que ir como por otro lado. ¿Cuál marcarían ustedes? Jesús la B, el resto B. Claro, ¿no? La respuesta es la B, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Piketty dice, no, este sistema no funciona, ¿cierto? Este sistema es caduco, este sistema corrompe. Y más bien, el autor del texto, ¿no? Dice, no, en verdad Piketty está llevando la discusión a un punto de no retorno, ¿no? Hay que buscar nuevas soluciones para reconciliar el capitalismo con la democracia, ¿no? Porque cree en el capitalismo. Entonces, si este autor estuviese de acuerdo con Piketty, diría, no, sí, Piketty, tienes razón, vamos a buscar otro nuevo sistema económico, ¿no? Porque el capitalismo no sirve, ¿no? Entonces, la ve ciertamente, ¿no? Muy bien. Ese sí tenía un poquito más de nivel, ¿no? Un poquito más complejo, ¿cierto? Ya vamos calentando, pues, motores, ¿no? Ok, todavía tenemos unos 10 minutos más. Lean el texto 3, que es bien pequeñito, y damos las respuestas en un ratito. ¿De acuerdo? Tenemos 5 minutos y 5 minutos para responder y ya el texto en inglés lo hacen en casa y la próxima semana damos las alternativas. ¿Vale? Empecemos.
Ok, vamos a resolver este último ejercicio. Está bonito ese texto, ¿no? De los robotcitos, ya. Entonces, dice, imagina robots más pequeños que tu pulgar y que realicen misiones de búsqueda y rescate, exploren entornos peligrosos, recopilen datos científicos en el campo o incluso polinicen cultivos. Se parece al primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, ¿no? O sea, imagínate tú que haya robotitos chiquititos como colibríes, como abejas, ¿no? Que van por ahí. Robert Wood, fundador del Laboratorio de Microrobótica de la Universidad de Harvard, está desarrollando un nuevo tipo de diminutos robots voladores llamados RoboBees, como abejas, con los cuales pretende convertir esto en realidad. Si lo que quieres es construir algo que mida 1 centímetro y pueda volar, la naturaleza ya ha dado miles de soluciones, señala. No nos limitamos a copiar la naturaleza, sino que intentamos entender. Ya bueno. Entonces, en la pregunta uno decía, ¿cuál es el tema central? ¿Qué marcaron aquí? Tema central. ¿Mm? ¿Hicieron? ¿No? Ya, les voy a dar las respuestas. Ok, entonces el tema central es los efectivos cambios evolutivos que dieron los insectos voladores pequeños. No. La invención de diminutos robots multifuncionales por la Universidad de Harvard. Claro, ¿no? Justamente está hablando de eso, ¿no? Eso de RoboBees, que fue fundado, bueno, se está desarrollando en Harvard, ¿no? Y cómo es que ellos están copiando las fórmulas de la naturaleza, ¿no? Ya está. Solución, dice, el término solución se refiere a intervalos de tiempo en las especies que en las especies se han ido adaptando, no. Especies que han evolucionado de forma eficiente y natural, problemas potenciales que los insectos deben resolver pronto, circunstancias aleatorias en términos de la vida de la Tierra, organismos que deben copiar exactamente la misma forma. ¿Marcaron algo? ¿No? Ya. Aquí era la B, ¿cierto? La B. Entonces, 2E, no. 2B. ¿Por qué? Porque nos dice, pues la naturaleza ya nos dio la solución, ¿no? Entonces, no vamos a copiar, ya tenemos. La naturaleza nos ha dado la solución. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya los creó, ¿no? Entonces, ya los creó. Especies, ya hay ese tipo de especies, simplemente hay que copiarlas, ¿no? Como las abejas o como los colibríes, por ejemplo. O las abejas, ¿no? Ustedes han escuchado esto de que las abejas anatómicamente no deberían volar, pero vuelan, ¿cierto? Entonces, ya está la solución, ya, y simplemente hay que copiarla, dicen, ¿no? Listo. 3. Resulta contrario al desarrollo textual afirmar que el robot con el que se cuenta, tiene en los libros infantiles Pop Up la base de su manufactura. 3C, ya. Ha sido diseñado para volar, no. Se presenta una alta optimización en el uso de reservas energéticas, claro, ¿no? Porque dice que todavía están ahí intentando, ¿cierto? Todavía no hay optimización, ¿no? Recién están haciéndolo, ¿cierto? Vamos con la 4. Dice, es posible deducir del desarrollo textual que el prototipo inventado ha respondido de manera favorable en labores de búsqueda, no, todavía, únicamente sirve para realizar exámenes médicos muy sutiles. C, presenta un dispositivo de energía interno todavía muy pesado. D, se utilizará para resolver problemas asociados a la polinización. Ha tenido como fuente de inspiración en su diseño los colibríes. La C, 4C. No, la 4 no es la C, la 4 es la E, ¿cierto? Porque todavía eso de presenta un dispositivo de energía interno todavía muy pesado, lo dice, pues, ¿no? Y acá te está diciendo que deduzcas, ¿cierto? Deduzcas. Entonces podemos deducir que se están copiando de los animalitos que ya existen, ¿no? Como los colibríes, por ejemplo, ¿no? O las abejitas. 5. Finalmente, si fuese poco factible crear un dispositivo de energía interno tan pequeño como el microrobot, probablemente, ¿qué marcaron aquí? Este dependería de sus alas para poder volar rápidamente sin que implique un alto costo. B, la microrobótica carecería de aplicaciones plausibles y por consiguiente dejaría de ser una disciplina sólida. C, el laboratorio de microrobótica de la Universidad de Harvard habría de desaparecer. D, este requeriría siempre estar conectado a una fuente de energía, con lo cual su funcionalidad se vería mellada. Crear macrorobots sería la única solución para que realicen estas búsquedas. Entonces, si fuese poco factible crear dispositivo de energía interno tan pequeño, o sea, no es factible crear un dispositivo tan pequeño, ¿qué sucedería? Si no pueden crear un dispositivo pequeñito,
Jesús, la D. ¿No hay más? Ciertamente, ¿no? Estamos frente a la D. Si no pueden crear un dispositivo pequeñito, entonces tendrían pues que estar conectados todo el tiempo, ¿no? Para que puedan cargar. Listo, chicos. Tenemos eso por hoy. Ya tienen que ir a su receso. Hagan, por favor, la parte de inglés y la próxima semana lo vamos a revisar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Listo, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense, tengan bonito sábado, bonito domingo. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.